Buenas tardes, queridos compañeros. Hoy vengo a hablarles sobre un tema polémico en el Perú, la pobreza. Pero, ¿qué es la pobreza? ¿Cómo solucionarla? En ciencias sociales, la pobreza se entendía en al menos dos sentidos específicos. El primer grupo de definiciones entiende a la pobreza como carencia de bienes o servicios materiales. La población necesita cosas tales como comida, vestido, combustible o techo. Para Vic George, la pobreza consiste en un núcleo de necesidades básicas y en un conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo y en el espacio. Según el ENEI, en el país más de 6 millones de peruanos viven en extrema pobreza, es decir, que poseen más de dos carencias o bien que no satisfacen las necesidades de alimentación. Bueno, una causa principal de la desigualdad o la pobreza es la política aplicada en la región y o país. La política implantada es un factor de desigualdad. Cuando hay crisis económica, la, fa- la familia de los sectores populares son más vulnerables a sufrir. Asimismo, el famoso accidente de nacimiento es una causa de la desigualdad, ya que donde se nace es el tipo de educación que se vive. Es decir, si una persona pobre nace en un ambiente pobre, esa persona no gozará de una vida como por ejemplo la de los personas de clase media que por ejemplo tienen van al colegio, etcétera. Convivir en una misma clase social implica o debe implicar armonía para subsistir. Sin embargo, esto no se da cuando dos distintas clases sociales se juntan. Es más, estas se agreden y pelean. Esto se debe a la manera en la que se criaron las personas de distintas clases sociales. La dedicación de la madre es un factor requerido por la maduración del hombre, para la maduración del hombre. En el caso de la clase social alta, las madres crean al hijo en un ambiente que todo lo tiene. Por otro lado, en las clases sociales bajas, las madres crean al hijo en un ambiente escaso de recursos para formar al niño como una persona. Se podría vivir armoniosamente entre las clases sociales si se educara correctamente al niño o niña desde temprana edad. Quiero resaltar que la única forma de combatir la desigualdad es a través de la educación. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos clases sociales vendría a ser únicamente la escasez de necesidades básicas. La pobreza o la convivencia en pobreza es muy triste, se podría decir, ya que como mencioné antes es muy perjudicial para las próximas generaciones. Las personas del presente no deberían pensar solamente en el hoy, sino en el futuro de ellos o de las próximas generaciones, o básicamente de sus hijos. Por ello, la única forma de combatir la pobreza es mediante el constante esfuerzo, dedicación y determinación que uno se tiene a sí mismo. Todo esto para que tenga un trabajo con una buena remuneración, una familia estable económicamente y por ende hijos con buena educación y lo necesario para aprender y ir a la universidad. Entonces, podemos afirmar que la desigualdad genera más desigualdad. Las personas pobres generan familias más pobres y esas familias pobres generan familias aún más pobres. La forma de combatir la desigualdad del Perú, como ya mencioné, es mediante la educación a temprana edad para que estas personas pobres, niños, se den cuenta de que la pobreza es un factor de desigualdad y o exclusión social en el Perú. Gracias.